Castigadas por no cuidar es una iniciativa que busca problematizar prácticas y decisiones judiciales que criminalizan a aquellas mujeres que no han respondido al mandato de cuidar, tal como lo entiende el sistema social patriarcal. Esta propuesta es impulsada por el equipo del Programa Permanente de Estudios de la Mujer, de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ana Muñoz, que es licenciada en Trabajo Social y es integrante y referenta de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, en la provincia de Tucumán. Queremos comenzar haciéndote algunas preguntas y conociendo un poco más tu historia y la de MUMALA. En principio, ¿cómo surge MUMALA en Tucumán? ¿Quiénes integran la organización? ¿Cuáles son las acciones que llevan adelante? ¿En qué territorio y en qué contexto? Nosotras acá somos un colectivo bastante grande, con acciones desde como MUMALA, como Mujeres de la Matria Latinoamericana, desde el 2012. Comenzamos o relanzamos en realidad nuestro espacio de género, que antes se llamaban Las Juanas, pero claramente veíamos que venía otro tipo de contexto y necesitábamos abordar de otra manera ese contexto en la actualidad, en el contexto social, digamos, ¿no? Nuestra organización tiene por objetivos aportar a la visibilización de las problemáticas que atravesamos las mujeres y las disidencias en la Argentina, particularmente en nuestra provincia, por supuesto, pero nuestro movimiento es un movimiento nacional, con trabajo en más de 20 provincias, ¿no? Y las acciones que llevamos adelante son de distintas envergaduras, digamos, ¿no? Desde campañas de concientización, de sensibilización, con problemáticas como la violencia hacia las mujeres o la violencia de género en general, como otras iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, nuestro observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos, que hacemos estadísticas, informes de distintos temas y realidades que atravesamos, ¿no? Que nos atraviesan a nosotros. Y principalmente venimos llevando adelante en los últimos años dos herramientas muy importantes, digamos, con mucha visibilización, que son los registros, ¿no? El registro de femicidios, un registro nacional de femicidios, que permite dimensionar la violencia de manera extrema, y también un registro de ataques de odio hacia el colectivo diverso disidente, ¿no? Que también permite dimensionar ese tipo, las distintas formas de violencia que afectan al colectivo. Nuestra organización está compuesta por mujeres y disidencias de distintos sectores, ¿no? Principalmente nosotros hemos trabajado en una parte de este tiempo, del 2012 para acá, muy fuerte en una convocatoria en la universidad principalmente, estudiantes, bueno, ahora ya algunas profesionales, y también con mucho trabajo territorial en los barrios más populares, digamos, ¿no? Entonces nuestro objetivo también es la promoción de los derechos que tenemos las mujeres hoy conquistados y las disidencias también, con una perspectiva de la protección integral y de los derechos humanos, ¿no? En el año 2014, Belén, una joven tucumana de 25 años, se presentó en un hospital público de esa provincia con fuertes cólicos que derivaron en una hemorragia y en un diagnóstico de aborto espontáneo. Aun cuando Belén desconocía que cursaba un embarazo, fue acusada de abandonar al feto en uno de los baños de ese hospital público. Fue detenida y condenada a 8 años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. Luego de pasar más de 2 años y medio privada de su libertad, fue absuelta, poniendo al descubierto una serie de graves violaciones a los derechos humanos y un contexto de desprotección y criminalización hacia las mujeres y hacia quienes abortan en nuestro país. ¿Cómo llega MUMALA a ponerse en contacto con el caso de Belén? ¿Qué características tiene ese caso y qué dimensiones crees que lo atraviesan? Nosotras conocemos el caso por su abogada, ¿no?
por Soledad esa. Yo recuerdo claramente el día que la conocemos a Soledad, que nos comparte en realidad el caso. Nosotras teníamos una actividad en tribunales, yo no recuerdo particularmente la actividad, sí recuerdo el momento en el que una compañera me buscaba, porque Soledad nos estaba buscando a nosotras para poder comentarnos del caso, ¿no? Justo ese mismo día nosotros teníamos una reunión con la multisectorial de mujeres en ese momento, que conformamos las distintas organizaciones de mujeres acá en la provincia de Tucumán. Entonces le proponemos a Soledad ir a ese espacio a que nos cuente este caso, digamos, ¿no? El caso que tenía, no sabíamos de qué se trataba aún. Entonces ella comparte con nosotras el caso e inmediatamente pensamos cómo acompañarla, ¿no? Digamos, Soledad, cuando nos comparte el caso, ya había tomado conocimiento de estas irregularidades, ¿no? que tenía. Bueno, ella después en varias entrevistas comparte ya la cuestión más minuciosa de cómo llegó a enterarse, ¿no? Ella llega a enterarse porque una profesional de la salud es la que contacta con su estudio, ¿no? Y le pide un asesoramiento porque ella tenía que ir a declarar, ¿no? Entonces nosotros a Belén la conocemos en el 2016, o sea, esto ocurre en marzo del 2014 y nosotros y nosotras la conocemos recién en el 2016, en mayo, abril, fines de abril, principios de mayo, ¿no? Porque ya estaba incluso condenada, digamos, ¿no? O sea, no condenada, sino ya en la etapa de juicio. Nosotros vamos a la lectura del fallo del primer juicio, ¿no? O sea, Belén tenía una defensora oficial que es la que llevaba su defensa en ese momento que Soledad la conoce. O sea, que ya la conoce cuando van a leer sus alegatos y las sentencias. Entonces, ella misma manifiesta no tener el tiempo necesario para poder representarla en ese momento. Pero sí, inmediatamente nosotros visibilizamos el caso en la sociedad y esperamos para que Soledad pueda tomarlo una vez que se lean esos alegatos, ¿no? Entonces, esa fue la primera manifestación ya pública, que no fue una de las más grandes, pero sí con mucha repercusión acá en Tucumán. Recuerdo que fue los primeros días de mayo, si no me equivoco, el 2 o el 6 de mayo, una cosa así, del 2016, ¿no? Nosotros ahí comenzamos ya todo un acompañamiento, principalmente a Soledad, que es la que se ponía la defensa de Belén al hombro, digamos, ¿no? Primero y principal, resaltar eso, porque si hubiera quedado solo en manos de la defensora oficial, hoy quizás Belén está cumpliendo esa condena, ¿no? Y después, la importancia que tuvo, o que tuvimos en realidad, la militancia, ¿no?, feminista que acompañó desde un primer momento y visibilizó el caso. ¿Qué características tiene el caso? Bueno, nosotros lo conocemos así como organización. Inmediatamente, cuando conocemos en profundidad algunas de las cosas que nos comentaba Soledad hasta que se hiciera público los alegatos y la sentencia, ella que pudo ver su expediente o pudo conversar en realidad con Belén antes de los alegatos, nos manifestaba justamente esto, ¿no? Las irregularidades que ya presentaba su expediente y después que estaba presa, o sea, privada de su libertad por abortar, ¿no? Por un aborto espontáneo. Ese es el primer diagnóstico que le dan a ella cuando llega al hospital. Y después conocemos más detalles, digamos, ella llega con cólicos al hospital a atenderse porque tenía fuertes cólicos. Todo el tiempo manifestó desconocer que cursaba un embarazo, ¿no? Ella y su madre, ella va con su madre, y hay varios sucesos que marcan distintas dimensiones o para nosotros distintas vulneraciones de derechos dentro de todo lo que pasa, principalmente en el hospital, y después ella sale directamente del hospital detenida, ¿no? O sea, a la cárcel de mujeres directamente, al penal de mujeres. Entonces, desde esta cuestión de el trato
en el sistema de salud, de los profesionales de la salud, que fueron quienes después la acusaron y dejaron todo en manos de la policía en ese mismo momento. Nos parece que hay una violencia institucional muy marcada, ¿no? Y después también violencia obstétrica, porque además de los profesionales, ella manifiesta que la revisaron incluso policías, y policías varones. Entonces, hay también ahí una violación de los derechos en ese momento que ella atraviesa, e inclusive que ella manifiesta haber ido al baño 2 veces, ¿no? Y que en una de esas veces que vuelve agarra una hemorragia, y ahí es donde le diagnostican un aborto espontáneo. Eso es lo primero que dice su expediente o su historia clínica, en realidad. Y después lo que manifiestan los profesionales de la salud es que encontraron un feto en uno de los baños y inmediatamente se lo adjudicaron a Belén, ¿no? Y cuando Soledad puede entrar a su expediente, también ve que la autopsia del feto no coincide con la historia clínica. Ella cursaba un embarazo de 22 semanas que dice desconocer, y el feto tenía aproximadamente 32 semanas. Eso dice la autopsia. Entonces, solamente con haber leído el expediente no podrían haberla criminalizado, digamos, ¿no? Claramente, hasta ahí, bueno, ella queda internada y después directamente detenida, acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía, ¿no? Entonces, ella de haber asesinado a su bebé. Así se conoció en ese momento el caso, digamos, ¿no? Entonces, para nosotras, o lo que analizamos tiempo después, ¿no? En ese momento, claramente, nosotras estábamos muy movilizadas con el caso. Tucumán tiene o tuvo casos anteriores, el de María Magdalena, que es un caso también donde una mujer fue criminalizada por abortar, ¿no? Ya teníamos como antecedente eso y no queríamos que volviera a ocurrir con una mujer con estas características, ¿no? Claramente una mujer de escasos recursos, pobre, que no puede ni siquiera acceder al sistema de salud, ¿no? Entonces la violencia institucional, la violencia obstétrica, la cuestión no solamente de no poder acceder al sistema de salud, sino también esta cuestión de lo que hace la justicia después, ¿no? También una justicia con una mirada patriarcal que termina condenando a Belén. Justamente estaba por consultarte cuál crees que fue el rol del Estado en este momento con el caso de Belén, cuál es el rol que tiene ahora y cuál es la situación de Belén actualmente. ¿Nos podés contar un poco sobre eso? Sí, me parece que en ese momento claramente el Estado estuvo ausente, ¿no? En todas sus, en toda su división de poderes o sus instituciones, digo, porque ella fue a un hospital público, porque estuvo allí también la policía, porque intervino la justicia y todo lo hicieron desde esa mirada, ¿no? Desde la criminalización. Entonces, claramente el Estado en ese momento no jugó ningún tipo de papel, al contrario, creo que criminalizó, ¿no? Nosotras principalmente hicimos intervenciones primero con esta consigna Todas somos Belén, porque creemos que hay muchas más mujeres en estas situaciones que quizás no se animan a ir al sistema primero de salud pública porque saben que van a estar sospechadas, ¿no? Incluso cuando uno llega con cualquier tipo de hemorragia, sea producto de lo que sea, lo primero que el profesional en la salud te dice, por lo menos nos ocurre acá en Tucumán, es esto, ¿no? En la sospecha de haberse hecho un aborto en la clandestinidad o nosotras mismas haberlo provocado. Por ejemplo, esto de las caretas, ¿no? Que nosotras usamos en nuestras intervenciones principalmente, hace que nos identifiquemos todas con la víctima, ¿no? Eso lo poníamos nosotros. Entonces, resguardar esa identidad de Belén, porque acá el problema es que los medios
estuvieron todo el tiempo muy pendientes de la causa, pero también muy pendientes de visibilizar y de dar a conocer su identidad. Nosotras usamos las caretas en unas primeras actividades con ese eslogan Somos Belén, y fueron las mismas máscaras con las que Belén salió de la cárcel, ¿no? Para resguardar su identidad, pero a la vez debajo de esas máscaras todas las mujeres que sentimos vulnerados nuestros derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como para ver que hay un sector del Estado que tiene una mirada y un sector que tiene otra mirada, pero a partir de una intervención y de una movilización y acompañamiento de la sociedad, ¿no? Eso me parece que está bueno diferenciar, digamos. Y la situación actual de Belén hoy, en realidad, es para nosotros un gran triunfo, esto, que esté en libertad y suelta, y como ella decía en una de sus cartas o parte de un libro que escribió una autora con este eslogan Somos Belén, teniendo una vida nueva, pero una vida como la de cualquiera de los demás, ¿no? Entonces, porque no solamente era la libertad, sino cómo restituimos ese tiempo perdido de Belén, ¿no? No solamente el tiempo, digo, sino esta carga social, porque claramente no difundieron su nombre, sí, uno de los diarios de acá difundió su nombre después de que fue puesta en libertad, pero todo el tiempo que ella estuvo, o empezamos este proceso de visibilización del caso, sus vecinos, sus amigos sí sabían quién era Belén, digamos, ¿no? Entonces ella no pudo volver inmediatamente a tomar contacto o a volver a hacer su vida normal como anteriormente la tenía. Entonces sí, tuvo que construir otra vida. Es más, el libro cuenta, nosotros sí sabíamos, nosotros tuvimos contacto con la madre, la ayudamos con un programa económico sin conocer la identidad de Belén. En realidad yo sí la conocí personalmente, nos fuimos a ver el penal en una de las actividades. La verdad que fue para mí muy emocionante. Yo entré como representante de Mumalá y recuerdo que fue muy movilizante. Nos abrazamos, recuerdo su cara, recuerdo todo ese momento, y lo único que llegué a decirle ese momento fue fuerza, que afuera son muchas. Lo único que me salió, y ella lloraba y estaba como muy nerviosa, pero a la vez agradecía y nos trataba muy bien a todas, digamos, y no nos conocía, en realidad no nos conocía, pero sabía que afuera mucha gente estaba pidiendo por su libertad y que se identificaba, ¿no? Que tenía empatía con su caso porque claramente lo veía injusto, ¿no? Es una experiencia muy emocionante y una experiencia que es cotidiana para el movimiento feminista en el acompañamiento de este tipo de casos, y donde la organización se nota porque los resultados se ven, pero seguimos necesitando una justicia con perspectiva de género, y esa es mi última pregunta para hacerte: ¿por qué necesitamos una justicia con perspectiva de género en nuestro país? Claramente necesitamos una justicia que sea justicia realmente, ¿no? Que sea justicia y que tenga esta mirada, esta perspectiva de género, esta perspectiva que vaya en realidad modernizándose, que no se quede solo con la mirada de aquellos operadores que efectivamente llevan adelante la justicia, ¿no? Sino que realmente le impongamos esto que pasa, digo, para nosotros fue tan histórico, por ejemplo, la aprobación de la ley Micaela en Tucumán, festejar una ley que tiene perspectiva de género, digo, a ese nivel en la sociedad, digo, ¿no? Entonces, la importancia hoy radica justamente en esto, en que no haya más María Magdalena, en que no haya más Belén, en que podamos tener fallos que sean realmente ejemplificadores, pero no solamente ejemplificadores desde la condena, ¿no? Sino desde los argumentos, desde lo que se va poniendo. Por ejemplo, nosotros acá ya conseguimos que instituciones que trabajan con violencia puedan poner en sus informes y en sus argumentos intentos de femicidios, que eso para nosotros es un paso fundamental y tiene que ver con la mirada que hoy tiene la justicia sobre las causas, sobre los casos que llegan, ¿no? Y
y no esperar a que nos pase, y no esperar, digo, a que haya más Belén para salir a exigirlo. Debería ser de oficio, como se dice en estos casos, y debería ser en todos los casos, digamos, no tener que exigirlo, o sabemos que a un sector le cuesta mucho más llegar a la justicia porque justamente no tienen los recursos para poder hacer efectiva esa justicia. Entonces, claramente ahí radica la importancia de que haya una mirada de género, una justicia que sea moderna y actualizada en contenidos, digamos, no solamente principalmente desde esta mirada, y que sea transversal, ¿no? Que no sea solamente que derivemos estos casos a las fiscalías especializadas, no, todos los casos de familia, los casos que nos llegan a otras cuestiones desde lo civil, por ejemplo, ¿no? Que también tengan una mirada de género, porque ahí está esto que charlamos hace rato, ¿no? Lo de las desigualdades históricas. Entonces, quien pelea un alimento, quien pelea una tenencia, una cuestión de tutoría, una cuestión legal, también tenga sentencias con esta mirada, digamos, ¿no? O fallos con esta mirada, decisiones de la justicia que vayan en ese sentido de claramente contribuir a esa igualdad, digamos, ¿no? A esa igualdad y saldar esas deudas que todavía sigue teniendo la sociedad, y esto que se reproduce, que es el patriarcado, con nosotras principalmente, con las mujeres, y también con las disidencias, ¿no? También acá fue toda una cuestión celebrar el primer fallo de homicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y fue hace poquito, no fue, digamos, entonces parece que ya hablamos de hace mucho tiempo, y en realidad nosotras vamos como a otro ritmo, y la justicia es como más lenta, ¿no? En todo sentido, en procedimientos, en procesos, incluso en esto, en actualizarse, en tener la mirada, en rápidamente apropiarse de las reformas que hay y de las nuevas leyes y miradas que hay, ¿no? Entonces, claramente ahí radica la importancia de tener una justicia con perspectiva de género.